Bueno, esta es la lectura, ¿verdad?, de Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y vamos a desglosar cada versículo. Vamos a desglosar cada versículo. Aquí es donde el Señor Jesucristo, en este Evangelio de Marcos, pronuncia la primera parábola extendida, que es la parábola del sembrador. Pero vamos a tratar de ver la primera parte nada más. Y la siguiente semana, si Dios lo permite, veremos acerca de lo que son las parábolas, porque ahí viene en el versículo 10 enseguida, y luego vamos a ver la respuesta o el significado de lo que es la parábola del sembrador. Pero hoy vamos a ver nada más lo que es la parábola del sembrador. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Así de que aquí vemos que otra vez comenzó Jesús a enseñar. Bueno, otra vez indica de que no era la primera vez que lo hacía. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Otra vez comenzó a enseñar. Quiere decir que tenía la práctica y el ejercicio de enseñar constantemente, pero ahora lo hace también junto al mar. Y allí junto al mar se reunió alrededor de él mucha gente, y como siempre, o como lo hemos hecho, como hemos dicho en las últimas semanas, desde que empezamos a estudiar este evangelio, la gente lo apretujaba, ¿verdad? La gente casi lo aplastaba. Entonces, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. O sea, Jesucristo toma una medida para no ser apretujado por la gente, y se va en la barca, se va a la barca, se adentra un poquito al mar, de manera que queda la gente acá en la playa, en la tierra, y él desde la barca les está hablando. Eso es lo que está mencionando aquí, es el cuadro que nos pinta Marcos con las palabras que está diciendo aquí. Dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Bueno, primeramente vamos a ver, amados, que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús, dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16 dice que la doctrina no es de Él, sino de quien le envió. O sea, en otras palabras, la doctrina de Jesús era la doctrina del Padre que lo envió. En Mateo 7, 28 dice, y la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, de la doctrina que la gente se admiraba, era la doctrina que el Padre le había encargado a su Hijo. Ahora, también leemos en 2 de Juan 1:9. 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Se fija? Eso es en cuanto a la doctrina. Ahora, la importancia de enseñar a como dé lugar. O sea, así lo apriete la gente o así no haya mucha gente, el Señor tenía la encomienda de enseñar y enseñar y enseñar. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesucristo toma bien el trabajo de la enseñanza, de tal manera que es un aliciente para cada uno de nosotros en cuanto a que debemos también de enseñar. Debemos de aceptar la doctrina de Jesús como nuestra propia enseñanza, y debemos de enseñar esa misma doctrina como encargo del Padre y del Hijo. La importancia de ser prudentes, ¿verdad? También es muy importante notar esto, porque el Señor Jesucristo, por prudencia, pues Él se hace para dentro del mar, para no estar tan apretujado con la gente, porque podían aplastarle. Y no es la primera ocasión. En Marcos capítulo 1:45, Marcos 1:45, mire lo que dice ahí, que lo leímos hace tiempo. Había sanado a un leproso y le había encargado que no le dijera a nadie.
sino que se fuera a su casa. Pero el leproso, en vez de hacerle caso a Jesús, fue y lo publicó, de tal manera que después el Señor ya no podía entrar a la ciudad y se quedaba en lugares desiertos. Mire lo que dice 1:45. Pero ido él, o sea el leproso, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Imagínense, si en el desierto iban a él de todas partes, ¿qué pasaría si él entrara en la ciudad? No lo dejarían trabajar. No lo dejarían trabajar. Entonces, así como él se quedaba en el desierto y ahí era donde iban a buscarlo para la enseñanza o para lo que ellos necesitaban, asimismo el Señor se hace al agua para que la gente quedándose en la tierra pues, le permita hablar abiertamente. Él mismo le había dicho a los discípulos, o al menos les dijo en una ocasión, ahí en Marcos 3:9, por favor. Marcos 3:9, quien guste leerlo. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, para evitar que la multitud lo oprimiera. ¿Se fija? Entonces eran estrategias del Señor Jesús de una manera prudente e inteligente. El Señor Jesús buscaba la forma de hacer mejor su trabajo, de una forma que no se violara nada, pero que se permitiera hacer el trabajo. Muchas veces nosotros, para predicar el Evangelio, vamos y repartimos tratados, le hablamos a las personas, vamos o tocamos puertas, visitamos a 2 o 3 personas que nos han visitado, si nos permiten ir a sus casas a visitarlos, y de esa manera es como hacemos el trabajo, que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Lo hacemos también por medio de los medios masivos, lo hemos hecho por medio de radio, lo estamos haciendo por medio del internet, o hay muchas formas. La situación es que, por ejemplo, con esta pandemia, que aunque aquí ya está como muy liberado uno de la pandemia o ya se siente más libre que hace unos meses atrás, en muchas partes del mundo todavía hay mucha presión por la pandemia, porque están en una fase y la gente está guardada en su casa. Entran a la segunda fase y está guardada en su casa. Entran a la tercera fase y está la gente guardada en su casa porque hay mucha contaminación. Entonces es precaución, pero siempre, y esto lo aprendí platicando con el hermano de allá de Alabama, siempre se tiene que buscar el cómo poder adorar a Dios, porque la reunión como iglesia, como grupo, no se puede sustituir, hermanos. No se puede sustituir. Y por eso, gracias a Dios, nosotros luchamos aquí y creo que nomás una semana dejó la iglesia de venir. O si acaso fueron 2, pero yo recuerdo una semana nada más. De más, todo el tiempo estuvo viniendo. Con exposición y lo que sea, es que era muy difícil tomar la decisión de seguirse reuniendo, no, porque el Señor dice que nos reunamos. El Señor no dice, mira, si pasa esto, no le dice que dejes de reunirte, sino simple y sencillamente el Señor dice que nos reunamos. Entonces estuvo bien, yo pienso que estuvo bien la forma en que se manejó en cuanto a las reuniones, que no se tuvieron los cuidados o las medidas, o que en determinado tiempo se descuidaron, ya es otra cosa, pero el hecho de buscar las reuniones es correcto. Bueno, no sé si haga comentarios o preguntas hasta aquí. Las estrategias del Señor Jesucristo para poder seguir enseñando. Por eso le dijo a los discípulos, siempre tengan lista una barca, ¿verdad? Y luego dice, a causa del gentío. A causa del gentío, o sea, por esa causa es mejor apartarme de una forma que la gente me deje libertad para hablar, para exponerles la palabra. En esta ocasión, que el Señor Jesucristo se sube a la barca y empieza a hablarles mientras que la gente está en la tierra, empieza con una parábola, y esa parábola es conocida como la parábola del sembrador. Si nosotros recordamos lo que hemos visto en Marcos, vamos a entender que esta es la primera parábola extendida que el Señor habla, porque atrás vimos parábolas, pero eran parábolas muy pequeñitas.
como esa de si el hombre fuerte no es atado, pues no puede entrar nadie a robarlo, pero para que puedan entrar a robarlo o a dominarlo, tienen que atarlo primero. Eso era una parábola. Entonces, en esta parábola, vamos a leerla toda otra vez para tener la idea fresca de toda y vamos a irnos versículo por versículo. Dice el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. En esta parte, si nosotros vemos el versículo 3, vamos a desglosar ahora versículo por versículo. El versículo 3 dice, aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, quiero que noten, por favor, que en Marcos esta es la primera parábola extendida de un grupo de parábolas que vienen después. Esta parábola la cita para enseñar el caso de un sembrador haciendo uno de sus trabajos, ¿verdad? Salir a sembrar. Está poniendo este cuadro. Yo he visto, ¿verdad? Y yo mismo lo he hecho, que muchas veces esto lo leemos nada más, pero no lo explicamos. Lo que nos interesa es el significado de la parábola. Y no explicamos estas partes. Esta parte es muy importante, porque es el cuadro que está usando el Señor Jesucristo para luego dar la explicación de lo que significa. Pero si este cuadro no se entiende, pues a lo mejor en la explicación también se nos va a ir mucho de lo que debemos de entender. Entonces vamos a hablar aquí un poquito tranquilos acerca de lo que el Señor Jesucristo está pintando en la mente, porque déjeme decirle que estas personas que estaban con Jesús, si no todos, en su mayoría conocían el campo, porque vivían más directamente con la tierra que nosotros. No había industrialización como hoy. Así que póngale que aunque sea un rey o aunque sea un jefe o una persona portentosa de dinero, de todos modos tenía más contacto con la tierra que hoy. Así que pienso que los términos que está usando Jesucristo, la mayoría de la gente lo entendía, pero hoy no. Hoy no, hermanos. Si usted nunca ha estado en el campo, si usted nunca ha oído y analizado bien lo que es el campo, y le hablan del campo, no entiende usted gran cosa, es muy difícil. Entonces por eso es necesario dar una explicación breve, y sobre todo que a mí me fascina, hermanos, hablar del campo. Me encanta hablar del campo. Así de que si ustedes supieran lo emocionante que es entender este lenguaje del campo, este lenguaje de campesinos, este lenguaje de labradores de la tierra. Un sembrador salió a sembrar. Aquí abre el oído el Señor y las personas que están enfrente de Él están atentas. Yo les puedo narrar a grandes pasos mi experiencia en el campo, ¿verdad? Siendo persona de ciudad, conocí el campo gracias a mi esposa, y me fascinó tanto el campo que aún me metí a trabajar en él. Y pude ver a grandes pasos las etapas de lo que es desde que se consigue la semilla, desde que se prepara la tierra, desde que se arroja la semilla, desde que empieza a salir el primer pelito de la tierra, cómo se va limpiando para que siga creciendo, hasta que da el fruto, viene la cosecha, se levanta la cosecha y la gente hace fiesta por lo que recogió de la tierra. El lenguaje que usa el Señor Jesucristo, hermanos, es pintando un cuadro que la mayoría conocía, y por eso creí necesario meterme a este mundo
de explicar un poco acerca del sembrador que salió a sembrar antes de irnos al significado. El versículo 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bueno, así es. Así es, cuando se va sembrando, hay semilla que se queda en donde uno camina. Hay semilla que se cae allí y ahí está, pero no crece, no hay manera de que la semilla se entierre sola. Es un lugar que no es apto para que la semilla dé fruto, porque no se sepulta, no se descompone, así de que no da fruto. Para que la semilla dé fruto tiene que ser sepultada en la tierra y tiene que descomponerse para dar fruto. Así que esa semilla queda a merced de los pájaros u otros animalitos, lagartijas, roedores, también se alimentan de ese grano que se cae. Versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no teniendo mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Bueno, también hay semilla, hermanos, que cae en lugar donde hay piedras, ¿verdad? Recuerdo que una de las acciones, o unas de las acciones en el campo son desmontar, quitar todo el monte, todo lo que es árboles, palos, raíces que pueda uno quitar, y despedrar. Primero se desmonta y luego se sacan todos los palos grandes que se pueden y luego empieza a ver dónde está una piedra para amontonarla en un solo lugar, porque el campo, cuando está virgen, puede tener muchas cosas, muchos elementos, en este caso como piedras, tierra, arbustos, palos viejos que cayeron de lo que se secaron de los árboles, los mismos árboles, todo eso hay que quitarlo de ahí. Y entonces, aún así, amados, cuando se siembra, después de haber preparado la tierra, si la tierra es muy pedregosa, vamos a decir que usted quitó las piedras que vio, pero no quitó las piedras que no vio, ¿verdad? Y resulta de que llega la semilla a la tierra, la siembra, la sepulta, se revienta la semilla y empieza a aventar raícitas, ¿verdad? Para empezar a crecer para arriba y para abajo. Pero resulta que abajo se topó con una piedra que estaba ahí semisepultada o que estaba enterrada pero no a profundidad. Y entonces la raíz ya no se desarrolla. Por lo tanto, arriba tampoco se desarrolla, la ramita ahí queda muy pequeña. Y cuando el sol sale, cuando el sol brilla, la quema fácilmente porque no tiene fortaleza, no tiene raíces fuertes. Dice, y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Así de que recuerdo que una de las acciones del campo es desmontar y quitar piedras, pero si aún así puede quedar piedras que no ve uno a simple vista. Ya sea que la semilla caiga entre pedregales o que la semilla caiga entre la tierra con muchas piedras o aún con muchos arbustos, va a tener mucho trabajo para desarrollarse, no se va a poder desarrollar. Y también en el versículo 6, por favor, dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Bueno, sale el sol y quema lo que salió rápidamente porque no tenía una raíz profunda. Así que viene la fuerza de la intemperie, viene el calor, viene el sol y da cuenta de ella. Si cualquier fruto no tiene suficiente espacio para crecer, pues lógicamente no va a tener fortaleza para sobrevivir los embates del sol. El sol es sumamente incinerante, o sea, es muy caliente. Dice en Santiago 1:11, por favor, quien guste leerlo. Santiago 1:11. ¿Cómo dice ahí? Santiago 1:11. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece
perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, aquí lo que queremos tomar en cuenta es lo que dice Santiago, de que cuando sale el sol, ¿verdad?, con el calor abrasador, la hierba se seca, dice que su flor se cae, y dice que perece su hermosura o la hermosa apariencia que tiene la flor. Y luego ya lo compara con que así se va a marchitar el rico en todas sus empresas. Pero aquí vemos que hay una verdad innegable de que el sol puede provocar estragos en cualquier fruto de la tierra. En cualquier fruto de la tierra. En Marcos 4:7, avanzando por favor, dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Bueno, este versículo 7 también nos sirve para repasar el hecho de que cuando se va a empezar a sembrar, se tiene que abrir la tierra, hermanos. Se tiene que limpiar de raíces que permiten matas posteriores o arbustos posteriores. Las plantas buenas también son estorbadas por las plantas malas. Así de que cuando se siembra, otro trabajo del sembrador, otro trabajo del campesino, es limpiar constantemente la tierra donde está el fruto que está empezando a germinar. De hierbas, de espinos, de cualquier cosa que pueda estorbar o sofocar el fruto de la semilla que fue sembrada. O sea que el trabajo del campesino es que después de que siembra todavía tiene que estar al pendiente de estar limpiando cada mata, hermanos, cada mata, cada planta, cada arbolito que surge, cada pelito que surge de la tierra lo tiene que estar limpiando para que tenga un desarrollo bueno. Así de que es un cuidado tremendo. Y yo he visto personas que trabajan en el campo y lo hacen con mucho gusto. Y he visto otras que lloran porque andan trabajando en el campo. Y si hablamos de México, la gente allá trabaja fuerte, trabaja duro. Pero a mí me tocó una generación, cuando yo anduve trabajando en el campo, me tocó una generación de que mientras que yo iba con toda la disposición de matarme de las 6 hasta las 6, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues surgió una generación que ya nomás trabajaban de 10 de la mañana a 12 del día, Señor, y les pagaban lo mismo. Hubo muchas personas que salió una generación en que iba la gente a trabajar bien tarde y luego regresaba al ratito y le digo, ¿qué pasó, compañero? ¿Vienes del campo? Sí, ya terminé. ¿Cómo? Sí, no, es que yo nomás trabajo 2 horas. Está bien fuerte el calor, pero en esas 2 horas yo trabajo fuerte. Pero nada más, fíjate, surgió una generación así. Me tocó a mí verla cuando visitaba ahí el campo en la tierra de mi esposa. Pero espero que no sea así, ¿verdad? Los campesinos grandes, los campesinos de edad, ellos realmente sabían lo que era el trabajo en el campo, ¿verdad? Y son muy bien presentados en la palabra de Dios cuando habla de la paciencia del que labra la tierra. Y el Señor Jesucristo y los profetas ponen mucho ejemplo del fruto de la tierra para tratar de hacer entender sus palabras. Si usted lee a Isaías, a Jeremías, a cualquier otro escritor de las Sagradas Escrituras, usted va a ver que usa ejemplos con la naturaleza para hacer entender lo que quiere decir. Así de que otra parte cayó en buena tierra. Bueno, antes de eso, pues para que pueda dar buen fruto se tiene que estar cuidando constantemente. Allá le llamábamos chapolear. ¿Y ahora en qué andas trabajando? No, pues ando chapoleando. Y chapolear era quitar todo lo que estorbaba a la planta para que creciera. Eso se llamaba chapolear. Versículo 8. Pero antes de entrar al versículo 8, si tienen preguntas, por favor, con toda confianza. Versículo 8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30,
a 60 y a 100 por uno. Bueno, cuando dice la palabra de Dios que otra parte cayó en buena tierra, bueno, es que ya nos habló de que cuando el sembrador sale a sembrar, una semilla puede caer en el camino, puede caer en tierra que tiene muchas piedras, ¿verdad? A veces no ve uno las piedras que están abajo de la tierra a una profundidad pequeña y solamente quita uno las piedras que están sobre la tierra. Y entonces hay piedras que están escondidas y cuando la planta quiere crecer no le permiten crecer. Y luego otra semilla cayó en donde había otros arbustos y espinos, ¿verdad? Pero hay una semilla que cayó en buena tierra, esta tierra que sí estaba bien limpia, esta tierra que no tenía piedras que estorbaran al fruto, que no tenía espinos, que era bien cuidada por el labrador de la tierra, y esta produjo fruto al 30, o sea, vamos a decir que cada semilla dio 30 veces más, a 60, cada semilla dio 60 veces más, o a 100 por uno, o sea, cada semilla dio 100. Así que este es el fruto de la semilla, que se multiplica. Una semilla se multiplica. Así que la semilla que está en tierra limpia, hermanos, y que es cuidada para no ser ahogada por malas hierbas, da un fruto abundante. El campesino, cuando recibe esta respuesta de la tierra y del trabajo que él hizo, no cabe de gusto. Está bien contento, está bien alegre por el fruto que da la tierra, por esa tierra que él cultivó y que cuidó hasta ver su fruto. Se acostumbra a hacer grandes fiestas por el fruto y la cosecha que se levanta de la tierra. Tremendo. Tenía muchas ganas de dar esta explicación. En Gálatas 6:9, por favor. Gálatas 6:9, ¿cómo dice? Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desayunamos. Desmayamos. Fíjense, el Señor a través del apóstol nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Bueno, este es un ejemplo del labrador de la tierra. El labrador de la tierra trabaja y trabaja con la tierra y al final recoge lo que tanto hizo, lo que tanto cuidó, lo recoge. Entonces dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Quiere decir que nosotros somos sembradores de bien y debemos de estar haciendo constantemente el bien para que podamos cosechar. Si nosotros hacemos el bien, hermanos, cuidamos la tierra, esa plantita, limpiamos, le quitamos las piedras, el jigüite, como decía mi suegro le decía a la hierba jigüite, quitamos la hierba, le chapoleamos cada vez que vemos que está brotando alguna paja ahí que le estorba. Es las mismas acciones de estar haciendo constantemente el bien, y así como el campesino recoge por el trabajo que hizo en todo ese proceso hasta que llegó a la cosecha, así nosotros también cosecharemos en el día final, hermanos. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Santiago 5:7, por favor, ¿cómo dice? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí el consejo es, ¿verdad? Tomando como ejemplo a un campesino, dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Como el campesino, como el labrador,
espera el precioso fruto de la tierra, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué más podemos decir? Versículo 8. ¿Qué más podemos decir del versículo 8? Versículo 9, por favor. Versículo 9. Y entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso, hermanos, por eso es interesante explicar lo de arriba. Porque el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, usted tiene que entender, es como el Selah. Así como el Selah de los Salmos, así es esta sentencia. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué, Señor? O sea, no se trata de que apenas va a empezar a oír, sino que se trata de que entienda lo que ya oyó. ¿Sí me explico? De eso se trata. El que tiene oídos para oír, oiga. Se trata de que entienda lo que ya escuchó. Porque ese es el broche para cerrar esa parte de la parábola del sembrador. Ese es el broche. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dice la palabra de Dios, leyendo ya rápidamente porque ya nos ganó el tiempo. Lucas 11, 27 y 28, por favor, mire qué precioso este par de versículos. Lucas 11 del 27 al 28, por favor. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ándele. Aquella mujer vio que el momento más dichoso de un ser humano es cuando está en el seno de su madre. Y dice esa mujer evoca al momento en que Jesucristo estaba siendo creado por su mamá. Estaba en el seno de su madre. Y le dice, bienaventurado cuando estuviste en esa posición. Y le dice Jesús, que le dice antes, quiere decir más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Tiene sentido, pues? El que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis 1.3, por favor. Apocalipsis 1.3, ¿cómo dice ahí? Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es. Bienaventurados los que leen y los que oyen. ¿Verdad? Esa bienaventuranza está aplicada especialmente al libro de Apocalipsis, pero el oír y el leer es aplicable para toda la escritura de Dios. En Gálatas 6:7 dice el apóstol Pablo, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así de que eso que el Señor enseña a sus oidores, de que un sembrador salió a sembrar, lo que sembró ese hombre, segó. Lo que sembremos nosotros en nuestra vida como seres humanos al servicio de Dios, lo que sembremos en esa vida, en esta vida, eso mismo segaremos. Nadie puede engañarse creyendo que siembra discordia, alguien que siembra odio, alguien que siembra murmuraciones, alguien que siembra falsa doctrina. Nadie de ese tipo puede pensar que puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Si tú siembras eso, ya sabes a dónde vas a ir. Pero si tú siembras lo que Dios te dice que siembres, ya sabes a dónde vas a ir también. Dios les bendiga, gracias por su atención. Octavio, nos diriges en oración, por favor, para estar allá con